pero esto sí le va a interesar, porque son temas del día a día y son temas muy comunes y ustedes nos han preguntado. Y me da mucho gusto saludar al abogado Misael Carballo, que hoy nos acompaña. ¿Cómo estás, Misael? ¿Bien? Hola, Pati, buenos días. Buenos días. Platiquemos de la rectificación de actas. Es todo un tema y la gente siempre nos pregunta dónde hacerlo, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, cuánto cuesta, etcétera. ¿Qué es una rectificación de actas? ¿Qué comprende? Mira, la rectificación de actas, el Código Civil para el Estado de Puebla nos maneja desde el artículo 930 al 937 y nos habla que es la enmienda de algunos errores como los mecanográficos, errores entre los apellidos de la persona, en el acta de defunción, en el acta de matrimonio. O sea, no nada más comprende el acta de nacimiento. O sea, hay una serie de actas diversas en donde pueden existir ese tipo de errores. ¿Cuándo procede? Cuando son errores, vuelvo a decir, mecanográficos, por falsedad. ¿Qué quiere decir esto por falsedad? Cuando el acto no haya sido cierto, por ejemplo, un nacimiento, un matrimonio, pues. La gente debe saber es muy común que la gente vaya y quiera arreglar este tipo de problemas ella sola. Lo malo es que están mal informados y no siempre se tiene que acudir al registro civil. Te pongo un ejemplo, ¿no? Como para tratar obviamente de entenderlo mejor. Si mi nombre, yo soy Patricia Estrada Sánchez, si fuera Patricia Sánchez Estrada, o sea, si los apellidos estuvieran invertidos, ¿eso se puede corregir sin mayor problema? Eso se dirá en juicio. En juicio. Así es. Si aparece Patricia E. Sánchez, ¿eso se corrige así o también en juicio? No, a fuerza en juicio. O sea, es un error notable. Okay. Lo dice el código, que tan solo con la simple lectura salta a la vista. O sea, si tú tienes tu credencial de lector que tiene Estrada y en el acta de nacimiento aparece una E abreviada, pues es un error grave. Sí, grave. Y ese necesita una corrección de juicio. Así es. Ahora, así es. Si es digamos, Patricia Estrada Sánchez y las dos con Z, ahí sí estás hablando de un error mecanográfico. Así es. Ahí es cuando se lleva un proceso administrativo frente al juzgado de lo civil y es cuando se pide la corrección de este tipo de acta. Vuelvo a repetir, hay que valorar qué tipo de errores tiene el acta para saber si comprende su corrección frente al juzgado de lo civil o en un juicio ya de carácter pues civil. Pues. Ahora, si es un juicio, ¿cuánto tiempo lleva una corrección de este tipo? Por lo regular estamos hablando de unos 4 a 6 meses. Sí, y o sea, es la comparecencia, es acreditar, o sea, hay una variedad de errores, pero por lo regular siempre se deben de acompañar documentos en donde acrediten la personalidad del interesado. Si el problema es el uso del nombre, pues documentos que acrediten el uso del nombre en varias etapas de su vida, por ejemplo, documentos de escuela, si ya es mayor de edad, el mismo INE, la fe de bautismo, etcétera. Okay. Ahora, si hay gente que a lo mejor tiene errores en el acta de nacimiento, no digo que ahora no sucedan, pero antes sucedía, ¿no? Con mayor frecuencia, y a lo mejor ya no tiene ningún otro comprobante, ninguna otra identificación. ¿Qué alternativa tiene? No, aquí lo importante es llevar documentales. O sea, es muy importante que la gente guarde ese tipo de documentación personal, bien importante. O sea, este caso en el que tú me planteas esta situación es difícil, siempre se puede. Yo lo que recomiendo al auditor es que guarde, sea ordenada con su documentación para que cuando llegue este tipo de errores o este tipo de situaciones sea más fácil. Sea más fácil, porque a veces la gente ya acude con los abogados ya cuando tiene el problema encima de la pensión, que no la puede cobrar porque ya para renovarla ya le piden su documentación y aparece que es diferente, etcétera. Y la gente, pues a lo mejor en un caso de pensión, pues es de lo que vive. Claro. Oye, que además eso es muy común porque en tu acta de nacimiento aparece un nombre, pero en tu acta, bueno, no en tu acta, más bien en tu INE, otro nombre. Y te voy a decir, tengo una tía que tiene un nombre kilométrico. Pero en el INE nada más aparece como Marta Sánchez. Pero en el acta de nacimiento se tuvo que hacer la corrección para que apareciera todo el nombre. Y como ella, muchos más. Sí, así ¿Cómo es. corriges algo así, sobre todo algo tan complejo, donde tienes que acreditar que tu nombre completo, o sea, que tú eres
la persona con el nombre completo, pero en tu INE, porque obviamente la capacidad de la credencial pues no da para poner el nombre completo, pero se trate de la misma persona. Sí, aquí es importante que yo creo que aquí el INE debería de pues normalizar ese tipo de cosas porque es importante, o sea, es la personalidad de un individuo, o sea, habemos muchas personas que se llaman Sánchez, López, pero tienen 3 nombres antes. Hernández y Pérez. Exacto, entonces cuando en el INE, que es tu identificación oficial por excelencia, que es donde es tu carta de presentación, y no tienen los nombres, o mínimo la abreviatura, ahí es un problema. Ahora, si en tu acta de nacimiento está correcto, ya el INE, pues ni modo, tiene obviamente que ver la manera de acreditar que es la misma persona. Sí, el claro. problema de origen es que tu acta de nacimiento esté imprecisa. Así es, así es. El problema es con el acta, porque es un documento que, bueno, está sentado en libros, etcétera. Pero el problema con el INE se puede corregir simplemente con pues, una petición al instituto para que se corrija ese tipo de problemas mecanográficos. Ok, a ver, ¿qué dicen? Dice, esta última vez que fui por un acta de nacimiento resulta que ya no me pusieron el nombre de mi papá. Paso a paso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el apellido de mi papá. Sí, ahí tenemos que ver frente al instituto del registro si se puede hacer una corrección administrativa, ¿ok? Tenemos que solicitarla al juez del registro civil en donde ella sacó su acta y pues decirle que si está afinada la persona, decirle que, bueno, acreditar con un documento cuáles son sus nombres reales, si tiene un acta anterior a esa, es importante también presentarla para que se le hagan las anotaciones correspondientes y posteriormente también en el libro del registro civil. Ok, también nos dicen, en los errores en acta, ¿por qué los ciudadanos tenemos que pagar? Es muy caro. Pregunta, ¿necesitan un abogado para hacer este procedimiento o pueden hacerlo por su cuenta? Por lo regular, los trámites administrativos los puede llevar a cabo una persona. Es algo tedioso porque, bueno, son varias comparecencias, etcétera, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un juicio de carácter civil, tendrían que... Exactamente. No todos los casos son iguales, pero ya en errores graves, como por ejemplo apellidos, por ejemplo, hablemos de un caso que estábamos hablando la otra vez, la filiación, por ejemplo, cuando el chico tiene los apellidos de la madre y ahora al padre se le ocurrió reconocerlo después de la mayoría de edad, pero ¿qué crees? No puedes ni siquiera pedir que se te reconozca como heredero porque no eres hijo reconocido por la ley. Entonces, hay que hacer, pues es un juicio forzosamente para que se le reconozcan los apellidos del hijo con los del padre. Okay, digamos, ahí es un caso extraordinario, ¿no? Pero sí necesitas, suele pasar, sí, suele pasar, pero necesitas ya de un apoyo legal. Así es. Bueno, recuérdanos por favor número telefónico y la ubicación, Misael. Así es, mira, nos encontramos en Avenida 16 de Septiembre, número 3313, Colonia Huexotitla, casi esquina con la 35 Poniente, y tenemos un número de oficina que es el 22 29 33 23 22. Yo sugiero que si se quedaron con dudas, marquen al WhatsApp y le pregunten a Misael, este es mi problema, se requiere una rectificación con abogado de por medio o yo puedo hacerlo de manera personal. Si es de manera personal, ya les das los requisitos. Así es, los orientamos para cualquier cosa. Muy bien. Misael, muchas gracias. Gracias. Nos vemos la próxima intervención, que es el día jueves. Perfecto, gracias. Sí. Regresamos.